Territorio del paisaje cultural cafetero, esta es Ágora Q Radio. En Ágora Q Radio comienza Versión Libre. Los temas del día tratados por un grupo de panelistas que analizan, informan y orientan a la opinión pública. Versión Libre. Dirige Guido Escobar González. Feliz tarde para todos ustedes. ¿Cómo están? Feliz tarde, feliz viernes, feliz fin de semana. Hoy estamos ya a 23, ya se nos está yendo este mesecito. Estamos a 23 de abril del 2021 y aquí estamos, en Ágora Q Radio con su programa Versión Libre. Así que estén preparados porque se vienen noticias, se viene buena información, tenemos invitados también y mejor dicho, todo lo que ustedes necesitan saber sobre el departamento del Quindío, de Colombia y el mundo. Estamos en Versión Libre por Ágora Q Radio. Yo soy el DJ Richard Guti, aquí en el máster de Ágora Q Radio, así que les damos cordial bienvenida a todos ustedes. Y bueno, rápidamente les voy a contar para que empiecen a participar con nosotros, a interactuar por medio de nuestro Facebook Live. Ahí estamos ya en vivo y en directo por nuestro Facebook Live de Ágora Q Radio. Ustedes pueden empezar a interactuar con nosotros, a participar, si tienen algo que aportar, si tienen alguna pregunta o reportar sintonía. Ahí está nuestro Facebook Live en vivo y en directo, 24 horas aquí en Ágora Q Radio. También pueden descargar nuestra aplicación en iOS y Android como Ágora Q Radio Oficial, Ágora Q Radio Oficial, ahí en su tienda de Play Store. Nos pueden descargar como Ágora Q Radio Oficial. También aparecemos en otra plataforma que se llama www.colombia.com. Les repito, www.colombia.com. Ahí van a encontrar una opción que dice más, le va a salir radio en vivo, ponen Ágora Q Radio y así facilísimo se conectan con nosotros. También estamos en nuestro canal de YouTube, así que los invitamos para que se vayan y se suscriban y reciban todos los videos, toda la programación de Versión Libre por Ágora Q Radio. Estamos en Quindío Radio Ágora, así que los invitamos para que se suscriban con nosotros. También estamos en Instagram y también estamos en Twitter, así que ahí está la invitación, todas nuestras plataformas, para que las compartan, para que nos sigan y mantengan bien informados de lo que pasa aquí en el departamento del Quindío, en Colombia y el mundo en Ágora Q Radio. Ágora Q Radio en todas las plataformas. Así que les damos cordial bienvenida. Feliz tarde para todos ustedes y le doy paso a nuestro director Guido Mariano Escobar. Guido, feliz tarde. ¿Tienes cerrado el micrófono, Guido? ¿Ahí bien? Sí, ¿Está ya. bien? Sí, señor. Bueno, un saludo especial para toda la gente. Ayer se nos presentó el inconveniente y no pudimos estar. Esperamos ya no tener más inconvenientes y poder acompañarlos siempre a toda la gente que está muy pendiente de nosotros. Jairo los viernes no viene al programa, así que vamos a estar John, Jairo Hernández, va a estar el doctor Gilberto Saraza, Guti, a quien vamos ya a contactar. Y queda pendiente, tenemos un invitado para ayer, pero lo postergamos para el lunes si no tenemos inconvenientes. El director de Lindera, James Padilla García, para hablar de Juegos Deportivos Nacionales y del silencio del alcalde Ríos en torno a la bolera. Ahora voy a ampliar lo de la bolera, porque me han dicho que fueron unos diputados pues a pedirle el favor pues al gobernador Jaramillo, que no debería ser un favor, sino exigirles lo de la bolera, y le digo que él no quería saber de bolera. Yo creo que aquí, y repito, eso lo vamos a ampliar el lunes, pero yo creo que aquí ya debe haber una presión más fuerte de parte de Clara Juliana Guerrero como la máxima exponente del bolo, y además la deportista que más logro le ha dado al Quindío. Pero además de eso, del resto de deportistas, de bolicheros, por ejemplo,
Ya pasó, John. En unos juegos nacionales creo que fueron los pasados. Creo que fue al Valle, que le faltaban unos uniformes o algo así, y dijeron, si no están los uniformes, la implementación que requerimos, no vamos a juegos. John, ¿qué tal esa presión? Si no construyen la bolera, nosotros los bolicheros no participaremos en juegos deportivos. Yo creo que yo creo, porque por lo que estoy viendo, este señor gobernador pésimo que tenemos, no va a construirla si no hay una presión. Y la presión no solamente es desde los medios, que lo estamos haciendo. La dirigencia lo está haciendo. Creo que los deportistas también tienen que tomar parte en esto. Tienen que tomar parte. Bueno, muy bien. Ya está el doctor Sarasa, ya está. Entonces, espero yo saludo primero al doctor Sarasa, que está vía teléfono, y ya voy con John Jairo. Doctor Sarasa, ¿cómo le ha ido? Bienvenido. Digo, para usted muy buenas tardes, para John Jairo y para todos los seguidores de Ágora Radio. Bueno, listo a analizar estos temas que vamos a plantear aquí hoy, doctor Sarasa, ¿usted me permite? Voy entonces con John Jairo Hernández, por favor, Guti. Nuestro compañero John Jairo, que ya está con nosotros. En Ágora Radio, John Jairo Hernández. Bueno, John, ¿cómo le ha ido? Bueno, sí, un saludo a los oyentes. Una tarde lluviosa, al parecer tendremos el día de hoy muchas noticias. Guido, vuelven de nuevo los confinamientos, parece ser, y de nuevo se desborda la situación de la pandemia. Pero creo que una de las cosas más llamativas de esto es que en esta emisora dijimos, Guido, que las vacunas no estaban llegando, que no habían vacunas, que habían emitido una serie de comunicados desde la Secretaría de Salud departamental y las municipales, hablando de vacunación masiva, que el gobernador Roberto Jairo Jaramillo había dicho que ya más del 70% de la población adulta de mayor de 70 y de 65 ya estaba en proceso de vacunación, y nos despertamos con la noticia de que se agotaron las vacunas. Entonces, Guido, el problema con este tema es que esto ya no se puede mantener a partir de narrativas que se construyen en las oficinas de prensa de las distintas secretarías, sino que hay un hecho fáctico y real y medible, y es que hay que decirle a la gente que a uno le pueden decir lo que quieran, pero a la hora de sacar las vacunaciones masivas, la gente se va a enterar por sí misma de que no es cierto. Eso demuestra de cierta manera, Guido, que le han mentido a la gente de forma premeditada. Y cuando nosotros dijimos en esta emisora que ojo que no hay vacunas, que ojo que en Calarcá no llegaron, e incluso en Armenia ya se agotaron, o sea, y hablaron de vacunación masiva, Guido, entonces no pueden seguir engañando a la gente, les toca hablar con seriedad, y la pandemia los está desnudando y demostrando de que incluso cuando el presidente Iván Duque dijo, porque recuerde que también nosotros lo dijimos acá, a través del médico de Medellín que entrevistamos, de que a abril no iba a estar la mitad de la población vacunada, y recuerde que son 2 dosis, y finalmente no sucedió eso. Es decir, aquí está demostrado de cierta forma que pueden montar todas las historias que quieran construir a partir de sus agencias de propaganda, que más que informar a la gente hacen una publicidad que a veces resulta engañosa. Y entonces la misma gente ya se evidenció con sus propios ojos cuando iba a pedir las citas de que no había. Entonces no pueden decir que estaban vacunando el 70% cuando falta todavía muchísima de la población adulta de entre 65 y 70 años por vacunar en el departamento. Eso es un hecho que se demostró aquí en esta emisora, y lo digo porque nos dijeron mentirosos y dijeron que aquí estábamos desinformando y que eso es mostrar pánico. No, mostrar los hechos e informar la situación que está pasando de forma real y evidenciada con expertos, es de esa manera contrastar lo que nos dicen con lo que la información que nos dan otras personas que están mejor informadas en los términos de cómo va el desarrollo de esa vacunación en el país, nos permiten dar unos juicios de valor fundados en apreciaciones serias y en hechos. Bueno, y a eso le complementamos, ya para integrar al doctor Gilberto Sarasa, le complementamos una noticia que ya circula en redes y que es un video donde Darcy Quinn, periodista de Caracol Radio, dice que el presidente de la República y miembros del gobierno nacional están llamando a alcaldes amigos. Cuando me hablan de alcaldes y gobernadores amigos, pienso en Roberto Jairo Jaramillo y en José Manuel Ríos, que le prenden vela a Duque. Lo están llamando para decirle, mire,
lo poquito que tengan de vacunación, no vacunen rápido, vayan muy suave, operación tortuga, porque es que no hay más vacuna. Y si ustedes dicen que no hay más vacuna, se nos va a presentar aquí una protesta nacional en torno a esto. Entonces, repito, qué bueno sería que Ríos y Jaramillo salieran a la opinión pública y dijeran, no, Duque no nos ha contactado, o Duque sí nos ha contactado, pero nos dicen que los alcaldes y gobernadores amigos del gobierno, entre ellos está Ríos y Ríos y Roberto Jairo Jaramillo, que los han llamado del gobierno nacional a decirle, mire, vayan suave con ese poquito de vacunas que tienen, por favor, porque no hay más vacuna. Vayan suavecito, o sea, miéntanle a la gente para que no se nos forme un problema. Doctor Gilberto, leo estos comentarios y ya voy con usted. Genaro Gallego Medina, hombre, grato tenerlo, Genaro, de nuevo. Saludos y abrazos a todos en el estudio. Gracias, Genaro. El estudio, Genaro, es el de la casa. John está en su casa, yo en la mía. El único que está en el estudio de Ágora es Guti. El doctor Sarasa también debe estar en su casa. Guido, buenas tardes, equipo Ágora con Radio. Guido, un concejal de Tebaida, manifiesta que si pasa algo con su vida, hace responsable al alcalde, a su hija y al secretario de gobierno, Waldron. El concejal es Celis Ricardo, que la estima que esto pase en Tebaida. No sabía, habrá John que conseguir el contacto de Ricardo Celis. A ver qué es lo que está pasando. A ver si de pronto con nuestra fuente que tenemos allá. Bueno, doctor Sarasa, hablemos entonces de vacuna. Se le está mintiendo a la gente, vacunas no hay. ¿Y qué opina de esta noticia que dio la periodista Darcy Quinn, que habla de los alcaldes amigos y gobernadores amigos de Duque? Esto sí lo agrego yo, entre ellos Ríos y Jaramillo, que son llaverías de Duque. Doctor Sarasa, por favor. Este es otro motivo más de indignación para el pueblo colombiano. Este gobierno mentiroso y irresponsable nos dijo que habían comprado 40 millones de vacunas, de dosis de vacunas, y que más o menos a mediados de este año ya tendría vacunado al 70% de la población. Y resulta que se han vacunado máximo, yo creo que 4 millones de personas, o sea, el 10% de las vacunas que dijo que había comprado, y ya se acabaron, no hay. Entonces, irresponsablemente se le va a decir a los alcaldes que por favor desaceleren el proceso de vacunación, porque es que vacunas no hay, ya se acabaron. Eso demuestra que este gobierno no ha definido claramente cuál es su prioridad. Llevamos 13 meses en una pandemia, una crisis sanitaria terrible, en una crisis económica espantosa, y el gobierno, en vez de haber dedicado todos los recursos que destinó a compra de aviones de guerra, a camionetas blindadas, a publicidad y a regalarle a los empresarios y a los banqueros, con esa plata, Guido, vamos a poder hacer una cuarentena estricta, como hizo China, como hizo Egipto, como hizo Vietnam. En 40 días habíamos solucionado el problema, se han hecho las pruebas suficientes en cantidad suficiente para toda la población, se han comprado las vacunas para toda la población, y no se había alargado el problema, ya lo superaron el problema hace mucho rato. Aquí vamos a seguir indefinidamente con este problema, con la irresponsabilidad que tiene este gobierno de seguir con una estrategia de priorizar la economía, de priorizar otros aspectos, obras de infraestructura, aviones de guerra y todo eso, en vez de dedicar los recursos para lo básico, que es atención a los problemas de salud sanitario y el problema humanitario. Aquí se requiere urgentemente la renta básica para que la gente se confine estrictamente en la casa y poder controlar esto. Digo, si no con esto vamos a seguir indefinidamente y va a haber un colapso total. La miseria y la pobreza y el desempleo ya es enorme y es inaguantable. John, sobre esto quiere usted complementar algo. Sí, Guido, mire, lo que dice el doctor Sarasa es que pueden mentir lo que quieran, pero es que los hechos los demuestran. Es decir, si hubieran comprado 40 millones de vacunas, no tendrían que estar parando, porque por lo menos ya tendría que estar vacunado el 40%. John, se le congeló. Sí, se está congelando la imagen. A ver, John. Doctor Sarasa, usted mientras soluciono con John Jairo, por favor. Doctor. Sí, Guido.
Yo decía que lo mismo está pasando, como hay mal ejemplo a nivel nacional de presidente, lo mismo están haciendo a nivel regional, gobernadores y alcaldes. Entonces usted ve que el gobernador del Quindío y el alcalde de Armenia, por ejemplo, están priorizando la economía, la apertura económica, invitando a la gente que venga a visitar aquí el turismo. Entonces se presentan las grandes congestiones, volvió y se aumentó la pandemia precisamente por eso, el número de contagios y el número de muertes por la irresponsabilidad de permitir que la gente venga aquí a priorizar la economía y no la salud. Se van a Bogotá a conseguir recursos que para las quebradas, que para ciudades inteligentes, para cámaras de seguridad, lo que necesitamos es plata para la salud, plata para hacer más pruebas del contagio, para comprar más vacunas, para ayudarle a la gente, para que la gente no salga a la calle, porque hoy estamos en una época normal, digo. Todo el mundo está en las calles trabajando y rebuscando porque la gente no puede morir de hambre. El gobierno tiene que aprobar unas ayudas. Si quiere un mercado suficientemente fuerte para que le dure a la gente 30, 40 días, se pueda quedar estrictamente en la casa y con subsidios de servicios públicos 30, 40 días. Y así sí controlamos esto, pero si no, vamos a seguir indefinidamente y esto va a ser la catástrofe sanitaria y económica. La mortandad se va a disparar y se va a disparar la inseguridad porque la gente no se puede morir de hambre, la gente se va a ir a atracar, a robar, a lo que sea, porque la gente necesita comer. Bueno, ahora sí, don Jairo, ya solucionó. ¿Ya me ve? Sí, ya lo veo. Pero venga, yo le complemento algo de yo mientras usted se prepara allí. Les voy a complementar el tema que estamos hablando, les voy a complementar que ya la Contraloría, el Contralor General Felipe Córdoba, manifestó que en la investigación que se viene haciendo sobre la vacunación, habla de que 1.400 personas al día de hoy están duplicados o que tienen adicionalmente 2 o 3 veces vacunación, que efectivamente se saltan de la fila. El organismo de control, seguido a esto, aseguró que ya se empezó a abrir las investigaciones correspondientes, lo que también viene ocurriendo desde la Procuraduría y Fiscalía. Entonces están hablando de 1.400 personas al día de hoy que están duplicadas o que tienen adicionalmente 2 o 3 veces vacunación, que efectivamente se saltan la fila. Por favor, John, ahora sí, escucho. Bueno, bien, entonces decimos esto. Aritméticamente, y eso no miente, habían dicho que habían comprado 40 millones de vacunas. Si hubieran comprado 40 millones de vacunas y somos alrededor de 48 millones de colombianos, pues la fase de vacunación, por lo menos masiva en población de 65 a 70 años o mayores de 70 primero y luego de 65 hacia abajo, ya hubiera avanzado. Ya tendríamos esa población cubierta hace mucho rato, porque los puestos de vacunación no hubieran sido masivos. Ya empiezo a no entender por qué hablaban de empezar a vacunar con ficha. Entonces decían a la gente, por ejemplo en Armenia, hagan la fila, que vamos a dar 100 fichas o 80 o etcétera. Y eso hacía un límite en el día de personas que sin importar cuántas hubieran querido vacunar, pues solo se podían vacunar un número determinado por fichas. ¿Qué empieza uno a evidenciar con esa acción? Que hay una maquinación cautelosa de hacer eso más lento, producto de que evidentemente ya se sabía que no habían vacunas. ¿Quién miente entonces? Miente el presidente de la República, que no me sorprende, porque es una mentira viviente. Pero ¿quién miente? ¿Qué es lo más grave? Nos engaña el Ministerio de Salud, porque el Ministerio de Salud se atrevió a decir que habían comprado 40 millones y le hicieron, recuerde, Guido, un cubrimiento especial a través de las agencias de propaganda, que para mí no son medios, sino agencias de propaganda del establecimiento, donde mostraran los aviones y el seguimiento que le hicieron supuestamente a los aviones cuando descargaron las vacunas aquí de distintas empresas, y hablaron de 40 millones, y evidentemente no hay 40 millones. De hecho, no tenemos entonces la cifra real de cuál es el número de personas que se están vacunando. Por tanto, estas demoras demuestran 3 cosas, y con eso cierro esta intervención. Primero, que no hubo preparación. 2, que no se negoció a tiempo con las multinacionales. Y 3, que la desfachatez de haber negado la compra de la vacuna Sputnik 5 a los rusos cuando nos la ofrecieron primero hace parte de este desbarajuste, porque nos puso en desventaja con los otros países que ya habían comprado varios stocks o millones de stocks de vacunas a varias de las multinacionales. Y de cierta forma muestra
cómo lo que han dicho muchos analistas es cierto y que el gobierno no hizo las negociaciones adecuadas. ¿Y por qué el gobierno no ha hecho las negociaciones adecuadas, Guido y oyentes? Porque el gobierno, más que pensar en atender esta pandemia, se ha dedicado a destruir los acuerdos de paz, a ir al Consejo de Seguridad de la ONU a culpar a lo que fueron las FARC del surgimiento de los llamados grupos de disidencia o rearmados, mientras desataron de nuevo una ola de violencia en el resto del país, y se han dedicado precisamente a proteger los intereses de la banca nacional e internacional y los grandes capitales que son realmente los dueños del gobierno, y como prioridad el asunto de la pandemia. Es decir, lo prioritario no fue la pandemia para el establecimiento, sino los otros intereses, incluso el último, permanecer en el poder y de cierta forma hacer lo que sea para quitar cualquier manto de duda sobre los efectivos de ese partido. Entonces, por eso no le han puesto prioridad a la vacunación, Guido, porque su prioridad es mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Bien, doctor Sarasa, sobre este tema, porque ahora tendremos un invitado muy especial, es el doctor Julio César Orrego, inmunólogo científico, director científico de la Universidad de Antioquia, para hablar sobre este tema de las vacunas. Ya está con nosotros el doctor. A propósito, doctor Sarasa, previo saludo aquí al doctor Julio César Orrego y vuelvo con usted. Doctor Julio César Orrego, médico, inmunólogo, científico, alergólogo de la Universidad de Antioquia. Bienvenido, Ágora. ¿Cómo ha estado? Muy buenas tardes, Guido. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo contigo y con toda la audiencia. Bueno, doctor Sarasa, brevemente para ya pasar con el doctor Julio César Orrego, su opinión, por favor, sobre que los privados tengan acceso a las vacunas, puedan comprar vacunas, puedan distribuirlas, en el caso de Colombia, entre los familiares de estos privados, los trabajadores de sus empresas, aunque ya ha habido países que han dicho, creo que fue Pfizer, que dijo que ellos no negociaban con particulares, sino con los gobiernos. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor Sarasa? Eso demuestra entonces que en este sistema capitalista existe discriminación y privilegio para el que tenga más capacidad económica. En este momento donde hay una grave crisis sanitaria mundial, pues debemos tener el mismo derecho para tener acceso a la vacuna y a la atención médica que requiere esta crisis sanitaria, todos los ciudadanos en igualdad de condiciones, sin distingo de nivel económico o clase social. Me parece que es indignante esa posición del gobierno, porque entonces va a privilegiar que solamente se salven primero los ricos y que por último entonces queden los pobres, que se mueran los pobres entonces, de cómo no tienen acceso a pagar. Pues los empresarios privados seguramente que lo están haciendo porque ven la negligencia y la falta de planeación y la demora del gobierno en gestionar el número suficiente de vacunas para vacunar a sus empleados, a todos sus trabajadores. Entonces obviamente necesitan que sus empresas, sus negocios estén marchando divinamente sin ningún problema, que no haya más paros ni nada. Y entonces están diciendo, nos sacrificamos y compramos mejor las vacunas nosotros, ya que el gobierno no fue capaz de comprarlas a tiempo ni de suministrarlas. Pero les repito, eso es discriminatorio con el resto de la población que no tiene la capacidad económica de comprar la vacuna. Bueno, leo estos comentarios y vamos con el tema ya central de esta invitación para el doctor Julio César Orrego. Leo aquí, John Jairo nos escribe José Leonardo Cano Botero. ¿Lo conoce, no? Sí, él fue miembro del movimiento estudiantil. Fue miembro del movimiento estudiantil. Una vez lo llamamos a varias entrevistas en la universidad, sí. Bueno, y aquí pues nos manda un enlace, pero no sé de qué se trata, José Leonardo. Cualquier cosa, con mucho gusto, estamos atentos a lo que requiera. José Gerardo Trujillo dice, buenas tardes, familia Ágora Q Radio. No se le puede pedir una verdad a un gobierno mentiroso. Guillermo Cárdenas, otro miliciano. José Gerardo Trujillo Toro, aquí en el departamento del Quindío, las autoridades de salud están esperando que estemos sin camas de UCI en las clínicas para declarar una verdadera emergencia sanitaria. Bueno, doctor Julio César Orrego, repito, es uno de los científicos
inmunólogos más destacados del país. Hace parte de ese grupo de investigadores científicos de la Universidad de Antioquia. Doctor, le hemos querido invitar por varios temas, pero el más central, el tema que nos convoca aquí, es que hay preocupación dentro de la ciudadanía y preocupación mía también, porque acabo de ver un video en YouTube donde una doctora, una científica llamada Karina Acevedo Whitehouse, quien es doctora inmunogenética, epidemióloga, bueno, tiene una cantidad de títulos y es docente de la Universidad de Querétaro en México. Ella hace una explicación muy científica, cosa que nosotros no entendemos casi, pero lo que logré entender de eso es que ella dice que cualquiera de estas vacunas que se están colocando en contra del virus del COVID-19, que ella no la recomienda, que no recomienda ninguna, y hace una explicación científica. Entonces, cualquiera que vea ese video pensará, de acuerdo con lo que esta señora señala, con lo que esta señora explica, yo no me voy a vacunar. Entonces, por eso le hemos querido invitar. Repito, ¿cuál es su opinión desde su perspectiva científica, como uno de los grandes inmunólogos del país, sobre lo que esta señora afirma en torno a todas las vacunas? No excluye ninguna. Dice ella que no recomienda ninguna. Por favor, doctor. Bueno, Guido, mil gracias. Lo primero, cuando uno va a hablar de algún tipo de producto farmacológico, hay que anotar si uno tiene algún tipo de conflicto de interés. Pues yo en algún momento, especialmente para el cambio de la vacuna de polio oral a polio intramuscular, participé en el Comité Nacional de Vacunación hace más de unos 5 o 6 años y se logró algo maravilloso que fue el cambio de polio oral a polio intramuscular en los niños. Y he sido consultor de una empresa farmacéutica de vacunas hace mucho tiempo, también en ese mismo caso de polio. Con respecto a coronavirus no tengo ningún conflicto de interés. La segunda cosa importante que hay que decirle a las personas es que desde el punto del ámbito científico es muy delicado a qué público se dirige uno cuando hace una presentación. Entonces, esta doctora estaba dando una clase de medicina, obviamente a estudiantes de pregrado de medicina de su universidad, pero esa clase, digamos que salió al público en general. Entonces, la primera parte ahí importante es hacia dónde voy a dirigir una información científica. Es diferente si yo me voy a referir a temas científicos con ustedes en radio para que lo oiga la comunidad en general. Y otra cosa muy diferente es si yo voy a hacer una exposición frente a pares académicos contra otras personas con conocimientos en lo que llamamos nosotros básicas y clínicas. Ahorita me voy a referir qué es eso para que podamos llegar a la respuesta que me estás pidiendo. Entonces, lo primero es que ahí ya hay un problema, es porque quien me va a escuchar, buena parte de lo que ahí se dice, posiblemente no lo entienda fácilmente, así ella utiliza un lenguaje muy claro, porque está dirigida a estudiantes de pregrado, pero ya los estudiantes tienen algo de conocimiento básico para entender lo que la profesora le está diciendo. Desde la parte básica y clínica, ¿qué es lo que quiero explicar? Hay unos conocimientos en medicina que nosotros decimos que son básicos y generalmente se adquieren dentro del pregrado en los primeros 4 años de la carrera, en los primeros 4 semestres y posteriormente uno pasa a clínicas en la gran mayoría de facultades de medicina. ¿Qué es esos conocimientos básicos? Entender cómo funciona el cuerpo. Y esto sale de experimentos en el laboratorio o en las personas para mirar cómo es que funciona un organismo. Entonces, ahí vemos anatomía, biología, histología, fisiología, patología, todo eso. Y ya después uno pasa a clínicas. Yo, dentro de mi universidad, trabajo en básicas, pero también trabajo en clínicas. Eso le da a uno un abordaje mucho más integral porque uno ve pacientes, pero también estuvo en contacto con un laboratorio e hizo procesos de ciencias básicas para entender cómo funcionaba el cuerpo y también atendiendo pacientes. ¿Por qué es importante tener esto en cuenta? Porque la persona que está hablando es una persona que está hablando desde las ciencias básicas y eso es importante.
La tercera cosa es que en ciencia no se descalifica. No es que la persona que está hablando esté diciendo mentiras, porque eso no es adecuado. ¿Por qué? Porque ella sustenta sus afirmaciones en publicaciones científicas y digamos que tiene una argumentación. ¿Qué es lo que se debe hacer en ciencia? Hacer la contraargumentación, mirar si ese argumento que esa persona está mostrando tiene todo el contexto desde el punto de vista clínico y básico, porque yo puedo decir una verdad en básicas, pero no necesariamente esa verdad en básicas va a servir en clínicas, porque en clínica puede haber un contexto muy diferente. Entonces, voy a poner el primer ejemplo que me parece muy importante. En la primera parte de la presentación, ella dice, pero ¿por qué a esta enfermedad que ha matado 3 millones de personas se le para tanta, es como tan importante, si enfermedades como la desnutrición, el cáncer, hasta los accidentes de tránsito, las enfermedades cardiovasculares asociadas a obesidad, producen 10 veces más muertes en el mundo? ¿Por qué este boom para esta enfermedad? Entonces, y sigue la presentación. ¿Qué pasa cuando uno hace esa afirmación? En el aire queda que es que nos vendieron una imagen, digamos que apocalíptica con esta enfermedad y que todos nos estamos aterrorizando sin ninguna justificación. Entonces, si una persona que no conoce de clínica oye esta afirmación, alguien del común automáticamente dice, oiga, ¿por qué nos están dando este miedo con esta enfermedad? Si parece que las cosas no son así, pues si se muere más gente de desnutrición, ¿por qué le estamos parando tantas bolas al coronavirus? Entonces, en esa primera afirmación falta algo muy importante, que es la contextualización, que quiere decir que yo debo tomar una idea y colocarla en un escenario específico. Y lo voy a hacer explicar fácilmente con el cáncer. Como la gente está familiarizada con el cáncer porque algún familiar o alguien que conozcan ha tenido cáncer. Esa es una enfermedad crónica. Obviamente, dependiendo del tipo de cáncer y del tiempo de diagnóstico, esa persona va a tener más o menos años de vida. Pero ¿qué pasa? Para esas enfermedades hay un diagnóstico, hay un tratamiento y generalmente se da en un periodo de tiempo largo. O sea, no es que usted le diagnosticaron el cáncer y en una semana se va a morir. No. Segundo, a nivel de cáncer, cuando usted le da esa enfermedad, usted no va a requerir una unidad de cuidados intensivos a los 8 días, sino que perfectamente usted va a tener un tratamiento y dependiendo del deterioro o no deterioro de su salud, usted puede vivir más tiempo o menos tiempo con los tratamientos existentes. 3, hemos tenido más de 100 años de conocimiento de este tipo de enfermedades para poder saber qué tratamientos son los más adecuados y en cada tipo de cáncer dan un tratamiento diferencial al paciente. O sea que conocemos cómo se comporta la enfermedad y cuáles son los tratamientos adecuados. Si uno compara esa enfermedad que mata tanta gente en el mundo al año y la comparamos con el COVID-19, con esta enfermedad, vemos unas diferencias diametrales. Y es, el COVID es una enfermedad aguda, de una aparición muy corta, a pesar de que teníamos otros virus previos que ya nos estaban como mostrando qué iba a pasar en este tipo de enfermedades. Y dentro de ese contexto adicional, esta enfermedad genera un número de pacientes que, si bien porcentualmente es poco, automáticamente va a requerir unas medidas en salud en los pacientes que pueden ser en hospitalización o en unidad de cuidados intensivos, que lamentablemente son finitas, son limitadas. Y aquí viene otra parte adicional, que de pronto ahorita la gente no entiende tampoco. Y es que esas unidades no son limitadas por solo los ventiladores. Sí, en el pasado había escasez de ventiladores. Digamos que ahora hay formas de comprar ventiladores. Entonces la gente piensa que una unidad de cuidados intensivos es un aparato que le colocan a una persona y ese aparato lo mantiene uno vivo. Y resulta que eso, dentro de la dificultad tecnológica que puede haber para manejar ese aparato, no es lo único. Usted va a necesitar un personal de apoyo, un intensivista, una enfermera que sepa de cuidados intensivos, un auxiliar que sepa de cuidados intensivos y todo un equipo alrededor para mantener las condiciones de bioseguridad de un área en donde el intensivista, la parte de intensivo es que usted lo están cuidando intensivamente para que no vaya a fallecer. Ese personal es finito. Para usted generar un médico de cuidados intensivos no lo va a sacar en un año, ni a nosotros, los que sepamos medicina, nos van a entrenar en menos de un año para saber de cuidados intensivos, ni nos pueden graduar de cuidados intensivos. Entonces va a haber personas
que van a ser atendidas por el personal menos idóneo en el caso que ya está pasando ahora, que todo el personal esté totalmente copado y no pueda atender más. Entonces miren que aquí hay una contextualización diferente entre una enfermedad crónica y una enfermedad aguda. Y por último, hay tratamientos conocidos. Esos tratamientos para el cáncer han tenido 5, 10, 20, 30 años de desarrollo. Antes de salir, se probaron 5, 10 años previamente con todas las fases que los medicamentos requieren. Pero ¿qué pasa? Estamos en una emergencia sanitaria, en donde nosotros no, o mejor dicho, nosotros no, la industria farmacéutica y los gobiernos que tienen esas industrias no tenían ese tiempo, a pesar de que tenían las plataformas o la tecnología que se podía utilizar para hacer las vacunas, no se tenía el tiempo para hacer las fases como hubiéramos querido todos. Y eso sí es una verdad que ella dice que es de a puño. O sea, nadie puede negar que las vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Y lo que debería ser alegría se torna en esa contextualización como es que nos quieren matar con las vacunas. Y eso no es así. ¿Por qué? Porque cada una de esas vacunas se probó previo a la salida en más de 45,000 personas. O sea, no se probó en una ni en dos. Se probaron en muchas personas. Y al hacer esas pruebas, se miró qué efectos secundarios podían tener esas vacunas. Y en esas pruebas se encontraron algunos efectos adversos, como lo tienen todos los medicamentos. Porque eso es también importante decírselo a las personas. Parece que a las personas se les hubiera olvidado que los medicamentos generan eventos adversos. Pero por generarlos, no los dejamos de tomar, sino que sabemos que hay unas precauciones para hacerlo y que en el momento de hacerlo hay que hacer unas recomendaciones médicas o unos seguimientos para los mismos. Entonces, dentro de la misma disertación, pareciera que nos hubieran ocultado esos efectos adversos. No, señor, no nos los ocultaron. Todos los estudios están a la luz pública, salieron hasta la Organización Mundial de la Salud, lo han revisado las agencias más estrictas en revisar medicamentos, pero de emergencia. Cuando un medicamento como esto sale de emergencia, ¿qué se dice? Si usted amplía su uso, posiblemente aparecen otros efectos. Claro que sí pueden aparecer, porque no es lo mismo probarlo en 45,000 personas que probarlo en 7 millones de personas. ¿Por qué? Porque ahí el background genético, ¿qué quiere decir? La base genética que tiene cada individuo puede modificar la respuesta de ese medicamento y en algunas personas puede haber alguna susceptibilidad que aparezca y que debe ser reportada, supervisada y a partir de eso generar recomendaciones para el uso. Le pongo el ejemplo. Algunas vacunas contienen una sustancia que ella menciona en la presentación, que es el polietilenglicol y el polisorbato. Hay algunas personas que están caminando por ahí en la calle y que de pronto le van a aplicar la vacuna que puedan tener alergia a esas sustancias. ¿Sabemos quiénes son los alérgicos a eso o no? No lo sabemos. Entonces, cuando le apliquen la vacuna, va a haber un número muy pequeño de personas que puedan ser alérgicas a las sustancias y hagan una reacción alérgica a la sustancia. Entonces, ¿porque un número muy reducido de personas hagan la alergia, vamos a dejar de vacunar? No. Lo que tenemos que hacer es que cuando se vacune, se deben vigilar después de la aplicación personas con alguna susceptibilidad de alergia y todas las personas mínimo deben estar 15 minutos en observación después de la vacunación, porque son reacciones inmediatas. Y si pasa alguna otra reacción, inmediatamente consultar al médico. Son reacciones que no han causado muertes, que ha sido posible supervisarlas después de la aplicación para poder dar un tratamiento adecuado. Entonces, a raíz de esto, cuando una persona presenta una reacción alérgica, ya sabemos y hay guías de manejo para esas reacciones. O sea, uno en la medida que coloca un medicamento, van apareciendo de pronto alguna reacción y nosotros debemos actuar en consecuencia. Para la otra reacción clásica que están reportando, que es la trombosis, han salido ya gráficos muy fidedignos acerca de cuál es el riesgo de trombosis en estos pacientes y es más o menos de 0.000008% en los pacientes, porque ha pasado para la vacuna de Johnson & Johnson en Estados Unidos unos alrededor de 6 casos en 7 millones de aplicaciones de esa vacuna. Cuando usted tiene ese número tan reducido, ¿qué es lo que tiene que hacer? Es en personas que tengan una susceptibilidad generar una alerta y decir, en estas personas debe estar más cuidadoso. ¿Y qué les puede pasar? Un dolor de cabeza intenso, que tengan algún morado, que sientan algún tipo de sangrado. En esas personas, en alguna manifestación sistémica, y entonces los comités de vacunación nacionales generan ese tipo de alertas. Quiere decir que una persona no se va a vacunar por eso. Entonces les voy a poner la comparación.
Hay un riesgo de casi 100.000 veces más que montarse en un avión y hacer un viaje de más de 3 horas le genera el mismo riesgo de trombosis que aplicarse la vacuna. Entonces, a nadie le preguntan usted antes, oiga señor, ¿usted se va a montar o no se va a montar? ¿Me da el consentimiento informado para montarse en un avión? Porque tiene más riesgo de trombosis el que se monta en un avión que el que se aplica la vacuna. Pero si uno no se lo explica en contexto a la población general, obviamente esto va a generar pánico, ¿sí? Entonces, es muy importante mostrar el riesgo. Les pongo un ejemplo fácil para que lo comprenda todo el mundo. La aspirina, un Alka-Seltzer. ¿Cuántas personas han utilizado un Alka-Seltzer después de una noche de tragos o porque les duele la cabeza? Y se han tomado una aspirina. El riesgo de que una aspirina le cause una reacción anafiláctica o alérgica grave a una persona es por ahí unas 1000 veces mayor que la que ocurre con la vacuna. Y nadie está diciendo, dejemos de dar aspirina o yo no me tomaría una aspirina nunca. No, lo importante ahí es, si yo sé el riesgo, tomar acciones en consecuencia. Entonces, los comités de vacunación, los vacunadores, deben estar preparados para ese tipo de reacciones, que aunque raras, que se pueden dar en una cantidad muy pequeña de la población y estar preparados. Y otra cosa importante, muchas personas han mostrado a las casas farmacéuticas como los enemigos. Totalmente de acuerdo, ellos no son monjas de la caridad, son empresas que tienen unos accionistas y que están hechas para hacer medicamentos, pero también para hacer unas ganancias. Eso yo no lo voy a negar ni de aquí se va a defender. Pero tampoco se puede pensar que la industria farmacéutica, que es la que ha brindado tratamientos para mejorar la calidad de vida de muchas personas, van a actuar de una manera, digámoslo así, como en contra de la población. O sea, unas empresas que con apoyo de los gobiernos en menos de un año han sacado la solución para este problema tan grave que tenemos, no son los enemigos. Pero como no se han surtido las fases normales y es un medicamento de emergencia, muchas de las regulaciones a las cuales ellas están abocadas en medicamentos normales no se les exige. En la medida que se utilicen en la población general, se conozcan y se dicten las sentencias, muy seguramente estas políticas deben cambiar. O sea, la reglamentación de emergencia no va a seguir eternamente para esas empresas farmacéuticas. Muy seguramente, más adelante, ellas tendrán también que resarcir algún tipo de daño o consecuencia si no es advertido. ¿Qué quiere decir esto? En la medida que sepamos los efectos adversos, a las personas se les tiene que advertir para que ellos digan si quieren o no vacunarse. Ahora, lo que han dicho todos los médicos, lo he oído en todos los escenarios, y es, si a usted lo van a vacunar, ¿qué riesgo tiene de enfermarse? Y si no lo vacunan, ¿qué riesgo tiene de enfermarse? Eso es muy importante explicárselo a las personas, ¿sí? Y un ejemplo que daba otro médico en un canal de televisión me parecía excelente. Es como si un barco se estuviera hundiendo y usted le estuvieran diciendo, mire, acá están los salvavidas. Primero, uno no va a escoger de qué color es el salvavidas o si el salvavidas va a flotar o no. Uno va a coger sus salvavidas con toda la seguridad y sabiendo que ese es el que lo va a aferrar y lo va a salvar. Eso es en el momento lo que son las vacunas. Otra de las afirmaciones, y que me parece muy importante aclarar, es que parece que las vacunas salieron o aparecieron en la historia de la humanidad hace un año. Y resulta que las vacunas, junto con el agua potable, son las estrategias que más nos han permitido vivir a nosotros los seres humanos. O sea, lo único que ha alargado la posibilidad de nuestra existencia, que ha erradicado enfermedades, que realmente ha curado algo, son las vacunas. Y parece que eso se nos olvidó de tajo a muchas personas que hablan sin tener ese conocimiento. Quiere decirlo, casi que los únicos medicamentos que han curado o han prevenido, que es lo más importante en medicina, prevenir enfermedades son las vacunas. Entonces, lo único que nos va a sacar de este atolladero van a ser las vacunas. Y le tenemos que exigir con toda la vehemencia, con toda nuestra carisma, mejor dicho, si ustedes me dijeran, si hubiera posibilidad de marchas, de lo que sea, para que por favor hagan todos los esfuerzos para vacunarnos lo más rápido posible, es lo que tenemos que hacer. Por último, es muy importante porque de pronto la doctora no lo tenía para su presentación, pero uno tiene que mostrar las cosas positivas. O sea, no puedo decir, yo voy a hablar del otro cara de la moneda, pero no voy a mostrar lo positivo de la vacunación. Los resultados en Israel hablan por sí solos. Un país
que tiene en segunda dosis más del 55% de su población. O sea, ya están llegando al 60% de población vacunada con segunda dosis de vacuna. En este momento tiene ingresos casi de cero a cuidados intensivos. Es que las vacunas son precisamente para no bloquear los sistemas de salud. Y otra cosa que no entienden las personas, porque piensan, pero es que si se bloquean las UCI, ¿qué problema hay? Porque las personas a veces piensan, pues pobrecitos los que les dio COVID, no se cuidaron, allá ellos. Porque el pensamiento de mucha gente acerca de lo que todo el mundo habla, que es los cuidados intensivos, pero ¿por qué ponemos tanto espaviento por eso? Porque el problema es que no solamente se bloquea UCI, sino que se bloquea urgencias, porque cuando usted no le cabe en UCI, usted le tiene que dar oxígeno en otra parte de los pacientes, o los hospitaliza. Entonces, acá en Medellín, donde yo vivo, un hospital tan grande como el Pablo Tobón o el San Vicente de Paúl, tienen todos sus servicios llenos. Urgencias, hospitalización y las camas de cuidados intensivos. Todo full, por encima del 95, más de 200 a 300 personas esperando cama o reubicación de cama en UCI. Cuando usted tiene los servicios así, usted no se puede infartar, no le puede dar una apendicitis, no se puede accidentar en una moto, no se puede caer porque no hay dónde atenderlo. Su mamá no le puede dar un infarto. ¿Por qué? Porque no va a haber dónde atenderlo. Entonces, hay unos muertos por COVID que los contabiliza el gobierno como si fuera dando las cifras del clima y parece como si fuera, como si la vida de la gente de un momento a otro lo dejó valer. Eso es lo que más me angustia, lo que más, digamos que uno lo aterra. Y resulta que no están contabilizadas las vidas o la enfermedad acumulada que se está dando por la falta de atención en salud. Porque eso estamos hablando de los hospitales, pero Antioquia en este momento tiene más de 20.000 personas enfermas con COVID activo. ¿Eso qué significa? Todo el aseguramiento privado y público volcado a hacerle seguimiento a los pacientes de COVID. Entonces la gente no le da hipertensión, diabetes, tiroidismo, todo lo demás, ¿quién se lo atiende? Todas las cirugías selectivas, lo que usted le iban a hacer electivo, todo bloqueado. Y las cirugías de urgencia, difíciles de hacer porque ¿a dónde lo van a pasar a ustedes a cuidados intensivos? Entonces, la gente o a las personas no sé si han entendido la magnitud y la necesidad de que estemos vacunados. No es simplemente por la inmunidad de rebaño, no. Es porque los sistemas de salud afectan automáticamente toda la carga productiva del país y no van a ser capaces y se van a perder muchos años de vida productiva en muchas personas. Sí, maravilloso, los mayores de 70 ya no los tenemos tanto en UCI, pero cuando aumentan los casos tan exponencialmente, van a aparecer casos en muchos más rangos etarios. Y ojo, y algo que es muy importante, tengo muchos pacientes actualmente, acá en Medellín, pacientes y conocidos y familiares, jóvenes de 20 a 30 años, con síntomas muy fuertes en casa y algunos con requerimientos de hospitalización. O sea, lo que nos están diciendo de las cepas, porque no nos quieren alarmar, y eso está bien, que nos están diciendo, tienen mayor transmisibilidad, pero ojo, no sabemos si son más severas. O sea, el hecho de que no lo digan no quiere decir que no lo sean, sino que faltan estudios para confirmar eso. Posiblemente la gente que tengamos en UCI sea la misma, porque es que no nos cae más gente en UCI. Hay 1.100 camas de UCI. Es que tampoco fue que se quedaron de brazos cruzados y no pusieron más camas de UCI. No, en Bogotá, aquí, tener 1.100 camas de UCI es una cantidad de UCIs por el número de habitantes que tenemos, pero no dan abasto en los picos que tenemos. Entonces, es muy importante que se tengan mensajes mucho más claros y que se le explique a las personas lo que está pasando. Hay cosas que no se dicen y me parece que son muy graves. ¿Por qué? Porque lamentablemente nosotros los latinos, si no nos meten el dedo en la galla, no nos duele, porque nos vemos, pues estamos tan acostumbrados a sufrir que el sufrimiento parece que se volvió del día a día. Entonces, el hecho de que acá en Medellín estén diciendo que hay cola en los hornos crematorios y no hay cómo cremar a las personas, debe hacer llevar a las personas a pensar por qué se tienen que quedar en las casas. ¿Sí? No es una opción. Y cuando un gobernante dice, no, porque es que manejan una protesta, porque no, saque toda la institucionalidad, gaste toda la plata del mundo, pero trate de que la gente no tenga ese contacto porque no tenemos otra forma. Y si cada día acá en Antioquia se está muriendo más de 100 personas, ¿cómo podemos ser tan poco condescendientes? Sin contar lo que va a pasar en otras ciudades del país. El aumento que tiene ahorita Bogotá es impresionante. O sea, lo que se está muriendo ahorita en Bogotá, aquí en Medellín, se va a multiplicar en Bogotá. Y esos índices de 400 muertos diarias no puede ser.
La última comparación que yo les voy a hacer me la dio un político al cual atiendo en Manizales y me dijo, cuando en las noticias sale que hay más de 300 muertos, quiere decir que un avión 747 se está cayendo diario en Colombia, con todos los pasajeros y se mueren todos. Mi pregunta es, ¿alguien volvería a volar? ¿Alguien pensaría si se monta otra vez en un avión? Si todos los días se está cayendo un avión, no se monta nadie. Pero acá no entendemos que no podemos salir sino exclusivamente a lo necesario cuando estamos en estos picos de epidemia. Es muy curioso, al principio cuando habían tan poquitos casos, nadie salía, hicimos la cuarentena juiciosos. Pero ahorita que está mucho más elevada, con más transmisibilidad, posiblemente con más riesgo, todo el mundo sale. No entiendo, o sea, parece como que la gente se acostumbró y dijo que tenemos que salir. Y resulta que ahorita es cuando nos tenemos que cuidar. Bien, doctor Orrego, agradeciendo su amabilidad con nosotros. A ver, vamos con preguntas y hay muchas. Trataremos de ser muy sucintos. Doctor Claro. Gilberto Saraza, por favor, ¿qué interrogante tiene para el científico, inmunólogo y alergólogo, doctor Julio César Orrego? La pregunta sería la siguiente. Varios especialistas científicos en el tema han dicho que el problema es que esas vacunas no generan una inmunidad de largo tiempo, que tradicionalmente las vacunas generan una inmunidad de 8 o 10 años y que estas máximo van a generar una vacuna inferior a un año, o inclusive están diciendo que solamente 2 meses. Entonces, la preocupación es esa. ¿Para qué vacunarse entonces si dentro de 2 meses o menos de un año va a volver a quedar otra vez expuesto a que el virus lo ataque? Muy buena pregunta y la respuesta es muy sencilla. Los estudios hasta ahora han hecho seguimientos máximo a 1 año, con todavía mantenimiento de respuesta en las vacunas. ¿Quién puede decir cuánto van a durar si los estudios no se han hecho porque no ha pasado más tiempo? O sea, yo no puedo decir que algo va a durar si no ha pasado el tiempo. O sea, si a los 5 años hacemos los estudios, posiblemente vamos a saber cuándo vamos a necesitar refuerzos. Es muy importante explicarle a las personas que el sistema inmune es un sistema de reconocimiento que se activa frente a la exposición a los microorganismos o a las vacunas, que es como, digo yo, es como la foto del microorganismo, que nos permite reconocerlo y actuar frente a él. Pero la duración de la respuesta de memoria inmunológica va de la mano de la reexposición. Entonces, si yo no me vuelvo a exponer al COVID, pues mi memoria posiblemente dure poco. Si yo me respondo al COVID o a su vacuna, posiblemente dure más. Entonces, obviamente, todos los esquemas de vacunación, no solamente los del COVID, tienen que revisar en el tiempo la duración y muy posiblemente necesitemos refuerzos. Entonces, no es que la vacuna no va a servir. En este momento tenemos el tiempo de duración de lo que llevamos de la pandemia y las vacunas se han probado en efectividad en ese tiempo. Cuando pase más tiempo, miraremos cuánto tiempo duran y si necesitan refuerzos. Muchas de las vacunas que tenemos actualmente necesitan refuerzos. Tétano, neumococo, hasta hepatitis B en algunos pacientes pudieran requerir algunos refuerzos. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Y la otra cosa importante es que si hay variación de esas o hay mutación del COVID, posiblemente haya que hacer adaptación en las vacunas, tal como lo que sucede con influenza virus, en donde cada año se renueva o se hace un cambio en la plataforma o en la forma de hacer la vacuna para generar una vacuna mucho más efectiva contra las nuevas cepas circulantes. John Jairo Hernández, mire la diferencia. Tuvimos aquí hace 4 días al científico quindiano Jorge Enrique Gómez. Y con todo el respeto del doctor Jorge Enrique, a quien respeto porque también es científico, pero no tiene la sencillez y la humildad de un gran científico como este que tenemos aquí. No tiene afán, abierto a las preguntas. Yo creo que al doctor Jorge Enrique lo que le molestó fue que habláramos del gobernador. Como que no le gusta que hablemos del gobernador. Y entonces de afán nos tiró el teléfono en una actitud arrogante y pedante. Mire usted la diferencia, John. Aquí está con nosotros el doctor Julio César Orrego, un gran científico colombiano. Por favor, John.
Bueno, no, doctor, agradeciéndole la entrevista, que nos aclare tantas situaciones que se están presentando en el departamento y en el país, porque sí ha circulado un video donde incluso me sorprendió, porque mire, uno piensa, doctor, que es la gente menos ilustrada, con todo respeto, la que es presa de esa desinformación, y ese video me lo envió una persona con una maestría, 2 especializaciones, y me dijo, yo no me voy a vacunar, mire, vea esto. Entonces, sí es importante, la pregunta va en este sentido. ¿En qué ha fallado la supuesta pedagogía del gobierno colombiano que aún la gente hoy duda de la importancia de la vacunación y que de cierta manera gente que no tiene formación en bioquímica y de todas estas materias tan complejas en la jerga de la medicina, que es un lenguaje ya técnico, termina haciendo sus propias interpretaciones? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la gravedad de la situación que estamos pasando en este momento y cuáles son los errores que ha cometido el gobierno central y en los gobiernos departamentales para que esto se haya salido de control? Bueno, la primera un poquito más fácil, la segunda un poquito más difícil. Entonces, para la primera, en la parte de comunicación creo que han habido varias fallas, ¿cierto? La primera falla es que nosotros en Colombia no somos iguales en todas las regiones, ni entendemos igual. Pero muy importante que estamos hablando de latinos y de un país en donde la muerte es, digamos que habitual, la gente está familiarizada que la gente se muera, por decirlo así. Pero muchas veces hay que mostrar las cosas crudamente. Mejor dicho, yo lo diría, hasta la persona más humilde, con el oficio más sencillo, tiene que entender la gravedad de lo que está pasando, ¿sí? Y la gravedad no se puede dar si escondemos la realidad con cifras. Si yo cada día me paro y yo les leo, hoy hubo 320 muertos, le extendemos unas condolencias a todas las familias, ¿eso tiene impacto? Para mí no creo que lo tenga. ¿Por qué? Porque esas familias no tienen rostro, no tienen nombre, no se muestran. ¿Cuándo tuvo, y les voy a hacer una referencia muy clara, cuándo tuvo impacto lo que estaba pasando en Italia al principio de la pandemia? Cuando vimos un convoy de carros militares llenos de ataúdes, todo el mundo se asustó. Dijo, aquí está pasando algo grave, porque hasta ese momento nadie se asustaba por esto. Pero piensen ustedes qué es tener 140 muertes al día en Antioquia, 140 en un día, ¿sí? Cuando usted piensa en eso, usted tiene que pensar cuánto serían de carros fúnebres, o sea, 140 carros fúnebres juntos, ¿hasta cuándo llegarían? Y si la gente viera esos carros fúnebres y dijera, ahí puede ir mi papá, mi mamá, mi abuelo, generalmente creo que la conciencia cambiaría. ¿Por qué? Porque lamentablemente lo tenemos que ver desde la realidad. No podemos convertir una realidad en una cifra. Primera forma de la parte de comunicación. Con respecto a lo de las vacunas, en esto sí no es un error, creo que de comunicación primordialmente, sino del impacto de las noticias. Lamentablemente, en información, lo que es bueno no vende. Lamentablemente, no sé por qué. O sea, si se vamos a pasar las cosas buenas, eso no se retransmite 200,000 veces, 1.000.000, 2 millones, no. Si una persona tiene una reacción adversa, sale como titular en el tiempo. Pero si se vacunaron 2 millones de personas sin reacciones graves, eso no aparece en ningún lado. Entonces, es muy importante que las personas se les brinde la equiparación de lo que está pasando. Lo primero, en resultados. Yo creo que en donde tenemos que exaltar, en países que son ricos o de mayor gestión, mayor posibilidad tecnológica y todo, como Israel o como Estados Unidos, mostrar la caída. Es que mostrar que las UCIs allá ya no se llenan. Y ojo, en el informe que sacó Israel, mostró que los pacientes que iban a UCI eran los no vacunados, lo que está demostrando la utilidad de las vacunas. O sea, no solamente ya no tienen pacientes en UCI, sino que los que van a UCI son los que no se vacunaron. ¿Qué le está diciendo uno de eso? Pues que las vacunas funcionan. Eso no necesita tener uno mucha conocimiento de lo que está pasando para esto. Pero también hay que reforzar aspectos positivos de la vacunación. ¿Sí? Los aspectos positivos es que ¿cuántos de nuestros niños tienen polio? ¿Cuántos de nuestros niños tienen difteria? ¿Cuántos de los niños se han salvado de neumococo gracias a nuestro gran esquema de vacunación? Porque si de las cosas buenas que tiene,
el PAI y el Programa Ampliado de Inmunización a nivel nacional es que es uno de los mejores del mundo y eso ha salvado muchos niños en Colombia a fallecer por infecciones y a eso no lo hemos mostrado y eso es producto de la vacunación. La mejor estrategia que hay farmacológica para prevenir enfermedades. Es la mejor por encima de todas, puede ponerme la que quiera y es la mejor. Entonces, me parece que hay que hacer mucha mayor difusión acerca de las bondades de vacunarse. Y tercero, ¿cómo se le da seguridad a la gente? A todas las personas después de vacunar los vamos a seguir. Ustedes pueden llamar a tal línea, su médico puede atenderlos, lo que pase se puede atender inmediatamente, porque cualquier persona le puede dar una reacción adversa, pero no solamente a las vacunas, a cualquier medicamento que usted tome. Entonces hay que decirle, indicarle, si hay una reacción, repórtela. Claro, nos hará aprender a ver qué grupos son más susceptibles de tener esas reacciones, que es lo que tenemos que identificar. Eso como respuesta a la primera educación. Entonces yo creo que es desde todos los medios debemos fortificar. Yo ya estoy vacunado. Ojo, yo soy inmunólogo desde hace más de 16 años. Conozco de este tema. Ya me vacuné. Todos mis compañeros de la Asociación Colombiana de Alergias e Inmunología, los que casi todos ya estamos vacunados. La gran mayoría de nosotros sabemos de vacunas y nos vacunamos de primero. Entonces, es como si el que más sabe de algo, el que está en contacto con eso, lo hace de primero y lo hace de una. Yo que no sé nada, no lo voy a hacer. Ese es un sinsentido. O sea, yo no tengo información como ese doctor, pero yo no lo voy a hacer. No tiene sentido. Para los que tengan alguna objeción a vacunarse por X o Y motivo, creo que no están viendo la responsabilidad social. Y eso tal vez es la parte, y en eso sí, digamos que el mensaje del gobierno me ha parecido bueno, y es que muchas veces en Colombia se nos está olvidando que la solidaridad no es solamente darle a aquellos que no necesitan algo, sino hacer lo posible porque todos estemos saludables. Hoy en día, un mensaje de solidaridad social es vacunarse porque estamos protegiendo ya no solamente a los abuelos, sino muchos jóvenes que hoy están luchando entre la vida y la muerte en una unidad de cuidados intensivos. Y eso es la responsabilidad de todos aquellos que pueden tener la oportunidad de vacunarse. Desde el punto de vista de lo que se ha fallado, yo quisiera poner primero lo que se ha hecho bien. Yo creo que a cargo del Instituto Nacional de Salud, de la directora del Instituto Nacional de Salud, con el apoyo del Ministerio de Salud, la capacidad de pruebas que tenemos en Colombia ahorita es muy buena, comparada con otros países de Latinoamérica. Avanzamos de no hacer casi pruebas de este tipo a estar haciendo más de 70.000 pruebas diarias. Yo creo que ese es un avance significativo. ¿En qué creo que se falló? En que ¿a quién tienes que mantener en casa? A los enfermos. Si usted tiene que mantener en casa a los enfermos y estamos en un país con alto nivel de informalidad, ¿por qué no se generó un subsidio a las personas con COVID? ¿Por qué no se generó una plataforma o algo en donde una incapacidad laboral para cualquier persona fuera tramitada automáticamente cuando empezaran los síntomas y se ratificara cuando se dieran la prueba positiva? Y que se identificara ese grupo familiar para saber cuál es el impacto social que tenía en ese grupo familiar el no estar trabajando o no poder recibir su sustento. Porque aquí el grave problema, con todo respeto, es que los enfermos no se quedan en la casa. ¿Y por qué no se quedan en la casa? Porque no tienen con qué comer. Porque ha pasado tanto tiempo de pandemia que si usted no sale, no come. Hasta en las instituciones de salud. ¿Por qué? Porque una persona, y eso ya lo conozco de primera mano, personas que se ganan 100 pesos, por ponerlo así, si van a ir a reclamar su incapacidad, les pagan 20 o 30, porque no les dan todos los días de incapacidad. Los 14 días que tiene que estar ya no se los pagan. Y la gran mayoría de esos personal de salud está por horas. Entonces, si no trabaja sus horas, le pagan exclusivamente por lo que está pagando su seguridad social. Entonces, esas personas, aún en las instituciones de salud, donde tenían que tener la mayor conciencia para quedarse en casa, no se pueden quedar porque no tienen con qué comer o se les va a quedar sin su sustento básico para quedarse en casa. Entonces, el PRAS suena muy bonito. El PRAS para mí suena espectacular. Quédese en casa, proteja a usted y a su familia. Usted se queda si está muy enfermo. Pero si usted es asintomático, tiene síntomas leves, sale a la calle a trabajar. Y eso es gravísimo. Y ojo, el control a las empresas o a las personas o el control a aquellas personas enfermas y la responsabilidad social de muchas empresas para que sus trabajadores que estén contagiados no vayan a trabajar debería ser más grande. O sea, deberían haber bonificaciones para que los... ¿Por qué? Porque es que si me llevas la enfermedad a mi empresa, se me va a incapacitar toda la empresa. Entonces,
Eso te debería pensar esa parte, y eso no se hizo. Y la otra parte fallida, que creo que fue en lo que tuvo que haber manejado el Congreso muchísimo mejor esto, es en la parte de georreferenciación. O sea, con todo respeto, el ejemplo de Corea fue magnífico. Era poder georreferenciarlo. Entonces todo el mundo arraigó las vestiduras, ¿qué van a hacer con la información? ¿Por qué no se pudo haber reglamentado las plataformas digitales para hacer una georreferenciación puede ser desde la plataforma del gobierno de Corona PP o la que sea, Medellín me cuida, Bogotá me cuida, el que quiera, ojalá integradas todas, pero la georreferenciación era muy importante. ¿Para qué? Para que esas ayudas llegaran a la gente juiciosa. Si usted se queda a los 14 días, le damos su bonificación, pero yo lo puedo georreferenciar y saber dónde está usted. Entonces, usted sabe que Colombia, nosotros los colombianos funcionamos con zanahoria y garrote. Entonces, si nos dan un beneficio, hacemos todo por tenerlo, pero si no lo dan y no nos hacen nada, nos pasamos la ley por donde sabemos. Entonces no debe ser así, pero así es nuestra idiosincrasia. Entonces esas dos cosas creo que no funcionaban como debería ser. Por último, las cuarentenas. A nivel de las cuarentenas, todas las personas se han devanado entre lo que es económico y lo que es de salud. Yo no sé por qué lo separaron. Pareciera que las personas no tienen que estar aliviadas para trabajar. Y muchas personas necesitan a los aliviados para que vayan a comprar. Entonces, tener a la gran mayoría de la población pudiendo salir a las calles y de forma adecuada sería mucho más fácil si las restricciones son acatadas y obedecidas. Entonces, yo creo que las restricciones hay que hacerlas antes de que estemos ya hasta acá. ¿Por qué? Porque volver a bajar este pico, a volver a llegar a meseta, nos demoraremos mucho si las personas no van a acatar una orden determinada. Y no hay quien la haga acatar. Entonces, esa parte es muy importante, saber en qué momento vamos a llegar, porque las normas que se establecen por mucho tiempo suelen volverse muy difíciles de cumplir. Doctor, tengo comentarios y tengo preguntas de los seguidores que están atentos a toda esta explicación. Repito, estamos hablando con el doctor Julio César Orrego, científico colombiano del centro científico más importante del país, que es el de la Universidad de Antioquia. Él es inmunólogo, alergólogo, científico y además uno de los grandes invitados permanentes a otros países para ir a dictar conferencia. Está con nosotros acá. Doctor, dice José Gerardo Trujillo, escribe, mi pregunta para el científico. Las declaraciones del científico Manuel Elkin Patarroyo no tienen asidero científico cuando él dice que las vacunas no tienen ninguna eficacia. Otra pregunta para el doctor. ¿Es un negocio las muertes por COVID-19? Álvaro Prado dice gracias por el esfuerzo y magnífica información. Gracias, Álvaro. Gilmita Poveda dice gracias por la información. Gilmita estaba dudosa de aplicarse la vacuna, pero con esta explicación científica de una eminencia de estas, como nuestro invitado, ella dice que gracias por la información y me vacunaré. Doctor Orrego, por favor, respuestas para estas preguntas, si están mal. Mira, con las primeras declaraciones que hubo muy al inicio de la pandemia del profesor Manuel Elkin Patarroyo, de verdad que a nosotros desde la Asociación Colombiana de Inmunología, no soy del vocero ni mucho menos, pero muchos de los miembros nos asombraron muchísimo. ¿Por qué? Porque no van en congruencia con lo que hemos defendido, porque tanto en la Sociedad de Infectología, que ha tenido una relevancia preponderante en esta pandemia, con un trabajo encomiable de todos los infectólogos, pediatras y de adultos del país, y también desde la Asociación Colombiana de Alergia y Inmunología hemos defendido siempre los planes de vacunación y la vacunación como la única estrategia. Es que nosotros en este momento no tenemos un medicamento que tenga una eficacia mayor a la vacunación. Hay unos que apenas están en fase de experimentación y hay algunos que han mostrado algún resultado, que en el video que tú pudiste ver de la doctora mostraba unas evidencias con los anticoagulantes y con los esteroides que ayudan a las personas y mejoran su pronóstico en unidad de cuidados intensivos, pero eso no te garantiza que vas a salir de cuidados intensivos bien, sin complicaciones o con secuelas o muerto. Entonces yo creo que cuando tenemos esos desenlaces de esta enfermedad tan graves, no sé cómo alguien no puede defender la vacunación. No sé desde el punto de vista científico si tienen algo más, porque una de las cosas es que la ciencia tiene que ser propositiva. ¿En qué sentido? Tenemos que dar las soluciones. Puede que estas no sean las que no tengan nada o algo que poderle refutar. Yo no estoy defendiendo las vacunas
desde el punto de vista que son y van a ser totalmente inocuas, que alguien de pronto no pueda tener una reacción adversa. Eso no lo estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que los desenlaces o el efecto de las vacunas siempre va a ser mejor para una gran mayoría de la población. ¿Cuánto? Posiblemente el 99.9% de la población no tenga nada grave, tenga reacciones muy leves, dolor en el brazo, una fiebre, un dolor de cabeza. Pero la eficacia ya está demostrada. Cualquiera que vean los reportes de Israel, que dentro de poco, menos de un mes, que vean los reportes de Estados Unidos, que también ha tenido, y miren lo difícil que es la psique humana. Allá mucha gente no se vacuna por el partido político. O sea, parece que ser de un partido político no lo defenderá del coronavirus. Ahora el coronavirus escoge si usted es demócrata o republicano. Me parece totalmente absurdo. La idea acá es de protegernos todos. La segunda pregunta me la repites del primero. Sí, doctor. Dice José Gregorio, dice, ¿es un negocio las muertes por COVID-19? Y Gilmita Poveda pregunta, ¿cuáles serían algunas de las afectaciones de la vacuna? Mire, muy importante, la parte de negocio yo les voy a explicar una cosa que es importante porque siempre ha rondado la idea de que tener más unidades de cuidados intensivos va a enriquecer a algunas personas. Primero, a nadie en un hospital le conviene que todo se pare. Si ustedes me muestran cuáles son los servicios, y no soy administrador hospitalario, ojo, voy a hablar de un tema del cual yo no soy experto, quiero advertir eso. Los servicios que más facturan en un hospital es quirófanos. Y quirófanos está muerto o está muy mal porque no se pueden hacer muchas de las cirugías selectivas porque no tienes dónde cuidar a los pacientes después de las cirugías, porque cuidados intensivos está copado hasta recuperación, o hasta tenemos hospitales donde en los quirófanos se fueron habilitados como UCIs. Entonces, al tener este tipo de pensar que tener un paciente en UCI y tratar de que se muera va a ser un negocio, pues yo no sé a quién le cae en la cabeza, pues desde el punto de vista rentable para los hospitales no creo que sea. Segundo, usted tiene una persona que no puede respirar. Cualquier persona de nosotros, ubiquémonos en que no nos entra aire a los pulmones. Nos colocan oxígeno y todavía nos sentimos asfixiados y como si tuviéramos un ladrillo en el pecho, que eso es lo que sienten las personas con COVID. Después de eso nos colocan una máscara de presión positiva muy fuerte a ver si nos entra el aire y tampoco nos entra. Y pedimos a gritos poder respirar. ¿Qué pasa? Aquí hay un principio de humanidad. Es que esa persona prefiere que la duerman y poder sentir que está respirando, que le está entrando algo de oxígeno. Aquí hay una parte de que si esa persona no va a vivir, que muera de la forma más tranquila. Yo no me imagino ver morir a mi madre, así como tocó en el Ecuador, que no había donde, que se moría la gente y se caía en las calles, y morir totalmente asfixiado. Eso es totalmente inhumano. Hay que esa persona reciba todos los cuidados para llegar a una muerte, digamos que desde el punto de vista médico, con las mejores condiciones y que se haya hecho todo lo posible, porque lo que más lo angustia a uno como familiar, si tiene un paciente o un familiar con COVID, es que se haga todo lo posible por él. Entonces, pensar que hay un negocio detrás de eso es pensar que todos los médicos estamos trabajando para que la gente muera. Y qué pena decirle a ustedes, pero la gran mayoría de todos los médicos en el mundo, lo que nos hemos matado durante todo este tiempo de pandemia es para tratar de mantener a las personas lo mejor posible y tratar de darles las soluciones que ojalá las tuviéramos todas, ojalá supiéramos del coronavirus desde hace 20 años para tener los resultados y los fármacos exitosos para poderlo controlar. Posiblemente sí pasará, pero pensar que para nosotros es un negocio o para una institución me parece demasiado descabellado. Y obviamente, y eso sí es muy triste, que gracias a esta pandemia la gran mayoría de los recursos de salud se han destinado para esta enfermedad que lamentablemente es tan catastrófica en términos de la urgencia y de lo rápido que se disemina en momentos determinados. Y con respecto a ¿cuáles son las afectaciones? Las reacciones adversas, mira, las reacciones se dividen en dos. Hay unas que se denominan leves, que son comunes, y hay otras que son moderadas, severas, que son más raras. Menos mal, o sea, lo que más comúnmente ocurre son lo leve. ¿Qué es lo leve? Que en el sitio de aplicación me pasó a mí, pero me aplicaban ya la primera dosis, estoy esperando la próxima semana la segunda dosis como personal de salud, es que te puede doler el brazo, puedes sentir algún malestar ese día, a algunas personas les puede dar fiebre, a veces dolor de cabeza, y eso es lo más común, algo totalmente llevado, que en uno máximo
días desaparece. Va a haber algunas personas que puedan desarrollar, muy poco probable, pero aquellas que puedan desarrollar una reacción alérgica, especialmente por lo relacionado en esas personas es a esos componentes de las vacunas que se denominan polisorbato y polietilenglicol. Es muy poca desarrollar. Esas personas deben esperar el sitio de vacunación y si presenta algún tipo de reacción alérgica puede pasar. Entonces hay reacciones graves que denominamos que te puede dar como un brote, puedes tener algún tipo de inflamación en la piel, etcétera, y se deben manejar con manejo médico y generalmente salen adecuadamente. Y están las manifestaciones como efectos trombóticos. Se pueden formar coágulos y esos coágulos pueden viajar en la sangre y causar alguna afectación. En esas personas, la cefalea intensa que aparezca después de la aplicación de la vacuna, 1 o 2 días después, la aparición de morados inexplicable en una persona que no haya tenido antes este tipo de problemas, deben llevar rápidamente o dolor y alguna enfermedad, deben llevar rápidamente al consultar y decir que en un tiempo de la vacunación. ¿Cuál es el riesgo de este? Todavía más raro que lo alérgico. Como yo les dije, es mucho más frecuente en aquellas personas que tienen un viaje aéreo o que utilizan anticonceptivos orales. En esas personas puede ser muchísimo más frecuente, estamos hablando de 100,000 veces más frecuente que lo que pasaría con la vacunación. Eso es muy raro. Entonces se dividen así y esas son las precauciones que de pronto creo que se deberían tener en cuenta. Doctor Orrego, voy a abusar de su tiempo, 15 minuticos más. Doctor Sarasa, ¿alguna otra pregunta para el doctor Orrego? Espera un momento que se cayó la llamada del doctor Sarasa. Bueno, doctor, voy con mi pregunta entonces. Tiene que ver con lo siguiente. ¿Por qué las farmacéuticas, y publicó ya el contrato de la Pfizer con la Unión Europea, lo publicó un diario español, Vanguardia, estuve leyendo, y dentro de ese contrato de confidencialidad aparece que las farmacéuticas, en este caso Pfizer, dice que dentro del contrato ellos no responden por nada. O sea, ¿por qué? Si las vacunas son tan efectivas, ¿por qué ellos salvan la responsabilidad y dicen, nosotros no respondemos por nada? Si pasa algo, nosotros no respondemos. Por favor. Mira, aquí ese es un apartado muy, muy difícil de manejar. Es muy difícil de manejar, pero básicamente tiene que ver, en este caso de productos, es por el desarrollo de emergencia. Así lo entiendo yo. No estoy salvando la responsabilidad de las farmacéuticas. Creo que quien fabrica tiene una responsabilidad, pero les voy a poner el ejemplo. Normalmente se desarrolla un medicamento y pasa un tiempo que no es corto. En el mejor de los casos, entre 5 y 10 años, en donde usted puede hacer una valoración de lo que pasa con un medicamento en el tiempo. Cuando pasa ese tiempo y la farmacéutica está segura de que no hay ningún efecto adverso severo, digamos que allí es más fácil para la farmacéutica tomar una responsabilidad, porque el seguimiento ha sido a largo plazo y, ojo, no se utiliza en población general, sino una población muy específica. Cuando usted amplía la aplicación de un fármaco a la población general, lo que yo les decía, la diversidad genética que tienen los seres humanos hace que personas, algunas pocas, puedan ser susceptibles a algunos efectos adversos que no se esperan con ese medicamento. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted ha hecho tan cortos periodos de prueba en términos de tiempo y la diferencia entre quien hizo la prueba, que son 45, 50,000 personas, que no son pocos, versus aplicarle a 2 o 3 millones de personas, el riesgo se puede aumentar exponencialmente para que aparezcan esos efectos que usted no pudo controlar. Entonces, si usted no pudo controlar el seguimiento de esos eventos porque requería ese medicamento de emergencia y demostró una eficacia, entonces en medicina se pondera el riesgo-beneficio. ¿Cuál es el beneficio del medicamento versus el riesgo que se tiene? En esa ponderación, las agencias reguladoras aceptan que hay más beneficio que riesgo, pero ¿quién asume el riesgo? Entonces la farmacéutica dice, si ustedes no asumen el riesgo, yo no saco el fármaco, porque yo no he tenido el tiempo ni el número de pacientes como para aplicarlo en toda esa población, pero ya le estoy demostrando el beneficio. Es la agencia reguladora la que debe decir, sí, efectivamente aquí hay más
beneficio que riesgo, que es como se ciñe la medicina en todas sus actuaciones. Los fármacos per se no son todo, ninguno es inocuo para todas las personas, pero el tiempo y cómo se utilice y los efectos que tengan pueden ser diferentes si usted lo utiliza por más tiempo en más personas. Entonces, creo que eso ha generado, es una polémica muy difícil, eso tiene muchísimas aristas. Yo simplemente estoy mostrando la del riesgo-beneficio, pero está la parte económica, la parte de resarcimiento ante esas contraindicaciones. ¿Qué es lo que sí no puede pasar? Es que a usted cuando le vayan a aplicar el fármaco, en este caso la vacuna, como se hizo de emergencia, a usted le están haciendo llenar un consentimiento informado, en donde le están diciendo, este es el beneficio, este es el riesgo, el beneficio es muy grande, el riesgo es este, ¿lo acepta o no lo acepta? Eso uno podría decir, pero ¿cómo así? ¿Se están lavando las manos? No, qué pena, le están explicando a usted que hay algo que le puede dar muchos beneficios, pero que tiene un riesgo. Igual como cuando usted entra a una cirugía. Exime de los errores, de todo lo que puede pasar en la cirugía. Sí, pero mucho de lo que le explicaron ahí puede pasar, aún en las mejores manos. Aquí es algo similar. Y esa exención se hizo desde los niveles más altos. ¿Por qué? Porque yo perfectamente, si fuera empresario de una farmacéutica, me gasto X cantidad de plata y si esa X cantidad de plata me la voy a gastar pagando las demandas por lo que le pueda pasar a la gente, sabiendo que yo actué, mostré unos resultados muy buenos, hice el seguimiento farmacológico, pero yo no puedo predecir lo que va a pasar cuando usted lo aplique a 7 o 10 millones de personas. Entonces, es mirar las dos caras de la moneda, que eso sí me parece importante. Creo que una forma o algo que nos ha mostrado esto, que sí es muy importante, es que los gobiernos y sus institutos de investigación deben trabajar muy fuerte en los países desarrollados en generar institutos de investigación y fábricas de producción de vacunas que tengan un seguimiento estatal. ¿Para qué? Para que sean los estados que ahorita están garantizando esa efectividad de las vacunas las que hagan todo el proceso. Porque lo que sí me parece grave es que después de que van a ganar como nunca en la historia, porque se va a aplicar la vacuna casi esperamos en todas las personas que pueblan el planeta o en la gran mayoría de ellos, ante esas ganancias gigantescas, no haya la posibilidad de que esas patentes sean liberadas más rápidamente. ¿Para qué? Para que cualquier fábrica con la capacidad tecnológica genere nuevas vacunas de ese tipo y podamos vacunar más rápido. O sea, debe haber unos mínimos controles de ganancias, por decirlo así, en este tipo de medicamentos que son vitales y que no solamente están afectando la salud de las personas, sino toda la economía global y la supervivencia de muchas personas. Entonces, ahí yo creo que está, digamos, en donde está, por decirlo así, el punto más difícil y en donde nadie tocamientos necesaria utilización a nivel de todos los seres humanos. Entonces yo creo que ahí o hacia allá es donde se debe generar esa discusión que me parece más importante, porque en la medida que se conozcan los riesgos va a llegar un momento en que obviamente van a tener que responder por esos pocos casos que haya. Bueno, nos quedan 3 preguntitas. Doctor Gilberto, su última pregunta para el doctor Orrego. Sí, doctor Orrego. ¿Cuánto tiempo más va a durar esta crisis sanitaria y qué hay que hacer para superarla definitivamente? Yo creo que, doctor, eso es muy sencillo. En este momento en Israel la gente sale a la calle, el comercio se reactivó totalmente, las personas están viviendo una luna de miel muy parecida a lo que estábamos viviendo antes de la pandemia. Entonces, nosotros al principio de la pandemia nos guiamos por Corea y los países de Oriente que allá tenían experiencia con los otros virus similares al SARS-CoV-2 en el pasado, que les pasaron una factura muy grande a ellos, que no se expandieron por todo el mundo, pero que les enseñaron a actuar rápidamente. Gracias a ellos aprendimos nosotros lo que había que hacer. Algo hicimos, no todo, pero algo se hizo. Ellos lo controlaban mejor la pandemia. Israel tuvo la posibilidad económica, de gestión, de fabricación, de rápidamente vacunar a todas las personas. Y ellos ya salieron, entre comillas, del problema. ¿Por qué? Porque la población que está protegida hace que prácticamente la circulación del virus se reduzca. No quiere decir que no pueda aparecer una mutación, una variante que haga que se tengan que vacunar el otro año. Eso puede pasar. Pero digamos que para ellos
en este momento es la nueva normalidad. ¿Qué tiene que pasar? Creo que eso sí se ha dicho mucho, es lograr la inmunidad colectiva, esperar que estas vacunas sigan manteniendo la eficacia aún con las variantes que tenemos circulante, que ese es otro de los riesgos que tenemos. Y si eso pasa, en la medida que el la población esté vacunada, estaríamos viendo la luz al final del túnel. No veo en el horizonte próximo otros medicamentos asequibles, porque por ejemplo hablaban del anticuerpo monoclonal desarrollado contra coronavirus, pero esto va a ser mucho más costoso que una vacuna. Entonces, en términos de accesibilidad, lo que tenemos, que sea más barato versus el riesgo que estamos afrontando, va a ser la vacunación. No veo otra forma de salir y ahí es donde sí todos tenemos que presionar para que esa gestión sea expedita, rápida con todos. Y todo el gremio médico está en pie para decirle y exigir que esto se haga lo más rápido posible. Y lo hemos dicho desde el pasado, que lo único que nos va a sacar de esta crisis es la vacunación masiva. John, su última pregunta para el doctor Julio César Orrego. Bueno, doctor, la última pregunta es relacionada entonces, ¿qué mensaje usted le manda a los comerciantes y a la gente que está diciendo yo tengo que salir en este momento? Porque yo me he encontrado con, ayer estuve en un barrio rápidamente y yo vi todo el mundo sin tapabocas como si no estuviera pasando nada. Es decir, ¿qué mensaje hay que decirle a los alcaldes y los gobernadores para que esa pedagogía sea más efectiva? ¿Es el miedo? ¿Es asustar a la gente? ¿Qué hay que hacer? Aquí hay que asesorarse de las personas que pueden enviar mensajes más y especialistas de comunicación. Yo creo que es lo mismo dirigirse a determinado tipo de personas desde el punto de vista educativo, formación y en lo que estén haciendo. Entonces, yo también me he encontrado muchas personas que yo hasta por la calle les he preguntado por qué no tienen el tapabocas, qué pasa. Entonces hay 20.000 disculpas. Eso no me deja respirar, eso me da mucho calor, eso me da muchísimas cosas. Yo creo que los mensajes tienen que ver a empezar a generar una empatía desde cercanía. ¿Qué quiere decir eso? Es que nos dicen a nosotros como médicos que cada una persona lo interiorice como nos lo dicen a nosotros. A nosotros en la escuela de medicina siempre nos decían, mire, si usted va a atender a la señora, atiéndalo como si fuera su mamá, ¿sí? Entonces yo creo que las personas hay que decirles, mire al otro como si fuera su familiar que se va a contagiar y va a terminar en una UCI. Entonces, desde ese punto de vista, tenemos que mirar al otro, el que está al lado, como ese familiar que puede terminar muy grave en el hospital. O si esa persona que está al lado no tiene la capacidad de enfermarse tan grave, esa persona va a ir a la casa y posiblemente va a contagiar a una persona susceptible a esta enfermedad y mandarla a la UCI. Entonces, es un mensaje de pensar en el otro. Yo creo que nos ha faltado muchísimo por esta pandemia aumentar nuestra cultura ciudadana, aumentar el civismo, pensar en los demás, no pensar solamente en lo que soy, ¿sí? Entonces, esa parte me parece importante. Y la otra cosa es que tenemos que mostrar la magnitud de lo que está pasando. No podemos ocultar lo que está pasando. No puede ser que si se está muriendo en un departamento 140 personas, no les dediquemos el tiempo a esas 140 personas que fallecieron. Se tienen que mostrar con las relatos hasta que todos los días las personas vean lo que están sufriendo cientos y miles de familias, no solamente en Colombia, en el mundo. ¿Por qué? Porque yo he tenido la mejor amiga de mi mamá, 3 meses y medio en UCI. Es volver a nacer sin saber caminar, sin saber mover, sin poder hablar. Eso es muy mal. O sea, los que están allá salen mal. O sea, no es que usted salió y se salvó y volvió a nacer de una. No, le volvían a nacer para aprender a caminar, para aprender a respirar, para aprender mucho y muy posiblemente con muchas afectaciones posteriores. Entonces, ese es el mensaje. Hay que visibilizar lo que está pasando. No puede ser que las personas que mueren se conviertan en cifras, porque eso ha causado mucho daño en el país, en todos los aspectos. Siempre cuando la muerte se vuelve en cifras, no se le coloca un rostro, no se le coloca un nombre, no se le colocan otras personas que están afectadas por ello, no cobra la vida de esas personas. Y quiero hacer una última salvedad, y que es muy duro, un comité de personas totalmente extrañas a cualquier familia esté decidiendo si va a UCI o no a UCI. O sea, si mi familiar tiene opción de tener el mejor tratamiento para poderse salvar. Eso es muy grave en lo que está pasando ahora.
y porque va a pasar en todas las ciudades si esta cepa de estar circulando. Porque así como se aumentó la transmisibilidad en Medellín y subió tan rápidamente en menos de 2 semanas, está subiendo ahora en Bogotá. No me imagino las muertes que va a haber en Bogotá. Entonces, es muy importante visibilizar las cosas. Si nosotros a esa muerte no le ponemos cara, no le ponemos nombre y no ponemos el sufrimiento de todos los demás, va a ser muy difícil que generemos conciencia en un país que lamentablemente tiene una resistencia a ver la realidad porque o la ocultamos por miedo, porque no nos parece, porque no la queremos ver, pero esto hay que mostrarlo y hay que retratarlo. Por último, nos ha tratado a muchos médicos tangencialmente. Yo no estoy metido en una unidad de cuidados intensivos, no estoy metido en la hospitalización, pero a todo el personal de salud, a todas las personas que ayudan, no solamente son aplausos, sino que sigan aguantando porque les está tocando muy duro, muy duro. Aquí se está discutiendo si se van a reducir las jornadas laborales. Pues, ojo, los médicos que van a tratar a los enfermos pueden tener hasta turnos de 12, 24 horas seguidos. Piensen eso, con todo material de protección encima. Usted suda hasta la gota amarga, allá. Entonces, a esos compañeros, a todo ese personal que también le toca bajo esas condiciones, todos mis respetos, aprecio, y ojalá que la solidaridad no sea simplemente pensando que es maluco poner un tapabocas cuando hay unas personas que se quedan 24 horas con toda la protección para poder mantener bien a los pacientes. Y mi última pregunta para despedirlo. Caso Quindío. Antes de Semana Santa, el gobernador de Quindío invitó a todos los colombianos para que vinieran para acá. La mesa COVID Quindío no le sugirió al gobernador, venga gobernador, ¿usted qué está haciendo? Se está invitando a la gente para que se venga para acá y va a llegar un pico, un tercer pico. Bueno, la mesa COVID no hizo nada. Después de esto que se dio en Quindío, que yo creo que usted vio los videos, vio las fotos que se publicaron en el país, 200,000 personas en Quindío. Se están viendo estos resultados. Ayer 134 personas infectadas. ¿Cuál cree que es el panorama que se podría presentar aquí con base en ese antecedente de 200,000 personas en Semana Santa? Mira, hay una cosa que es clara: si estamos todavía en pandemia, la capacidad de contagio se va a aumentar por la cercanía de las personas, y eso ya todo el mundo lo sabe, todos los gobernadores lo saben y todo. Eso está totalmente claro. Uno de los mayores problemas que no solamente tuvo Colombia con estas decisiones de no solamente de un gobernante, sino de muchas partes en donde se invitó a la reactivación total, es por la falsa seguridad que dio lo de la vacunación. Miren la diferencia. Es muy importante que digan que llegaron las vacunas, ¿sí? Eso es muy importante, que se hubiera hecho todo ese despliegue, pero eso generó un problema de comunicación porque las personas tuvieron una falsa seguridad de que aquí todo había pasado. Y eso fue demasiado grave. Y el mismo efecto de ese boom de las vacunas, cuando llegaron, que no eran ni las dosis adecuadas ni el número adecuado. Si usted me dice que llegaron 10 millones de vacunas el primer mes, mejor dicho, eso es motivo de alegría, porque en un mes tenemos vacunado por ahí una cuarta parte de la población colombiana y la de mayor riesgo. Maravilloso, pero es que no hemos llegado ni a 1.300.000 personas con vacunación completa y solamente alrededor de 2 millones y pico con más de 3 millones con la primera dosis. Entonces, cuando tenemos esas cifras, esa posibilidad de cantar victoria es difícil. ¿Qué es lo que pasa? Y las decisiones políticas son supremamente duras. Entonces, yo no soy, ni estoy tomando esas determinaciones, ni tengo la experiencia porque no he estado en un cargo de esos. Pero las presiones que hay desde todos los puntos de vista y tratar de ponderarlas es muy complicado, es muy difícil. ¿Por qué? Porque su departamento, que quiero, que conozco, que he visitado, es muy bello, con una capacidad turística y con unos sitios espectaculares para visitar. Entonces, muchas de esas personas viven de eso. Entonces, hacer la cooperación es muy difícil. ¿Qué es lo que pasa? Lamentablemente, las medidas de bioprotección y seguir los protocolos es muy complicado cuando hay una llegada tan masiva de personas. Y ese es el problema de cuando no se prevé lo que va a pasar, que esa sí es la responsabilidad de un gobernante, ¿cierto? Entonces, si yo, en un momento en donde está
mucho más plano todo. Voy a abrir sectores de la economía, se tiene que saber si yo tengo la capacidad de regular eso que estoy abriendo y si las personas tienen la responsabilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque para el comerciante siempre será mejor ver mucho, su aforo full para poder recuperar todo lo que ha perdido. Y eso es muy comprensible. Pero no hacerlo nos pone otra vez en riesgo a todos. Y eso es lo que va a pasar en muchas regiones del país. Porque aquí empezó en Antioquia, aquí es lo más grave ahora, pero en todas las regiones esto está avanzando a unos pasos agigantados y este tercer pico, estoy seguro, va a ser mucho peor que los dos anteriores. Doctor, si alguien ve el video de la doctora Karina Acevedo, que tiene una hoja de vida brillante, ¿usted qué le aconseja antes de verlo? Porque estuve viendo ahí. ¿Sí? Es muy importante de esas personas. Es que tener la misma capacidad científica de otra persona para poder contraargumentar se debe hacer al mismo nivel. Es diferente si la doctora Karime habla con otro compañero que tenga una experiencia igual o que tenga más conocimiento de clínica. Va a ser muy diferente y vamos a poder controvertir y va a ser muy interesante desde el punto de vista científico mirar las opiniones. Hay cosas de apuño y cosas que ella dice que son verdad, ¿cierto? De cosas que se deberían hacer o que se hicieron o que se aparecieron, pero si no se muestran en el contexto, va a ser muy difícil entenderlas. Entonces, aquí es la llamada a las autoridades sanitarias que han dado las recomendaciones en los términos y miren que han sido muy coherentes en todos los países. O sea, es muy difícil que todos los gobiernos y todas las autoridades sanitarias que tienen comités de los máximos expertos de todos los países, pues todos estemos equivocados, pues que estemos jalándose la vacunación todos los países del mundo. Entonces, es muy difícil contraargumentar desde ese punto de vista. Decir que esto no tiene ningún problema, también en eso sí estoy de acuerdo con la doctora. Toda intervención farmacológica puede tener riesgos en la persona, pero el riesgo-beneficio de la vacunación, incluyendo de COVID-19 o de SARS-CoV-2, está demostrada. Y vamos a ir encontrando en el tiempo unas personas susceptibles a tener mayores complicaciones y las repercusiones de esta intervención farmacológica. Pero en este momento, el beneficio y lo que necesitamos es hacia la vacunación, porque es lo único que vemos en el corto plazo que nos pueda sacar adelante. Lo despido con una paciente que lo quiere saludar. Ivana, mi hija Ivana Escobar, para los seguidores, es paciente del doctor Orrego hace 8 años. Gracias a Dios y al doctor Orrego, la niña tiene una calidad de vida y está ya sana. Doctor, gracias. A ver, Ivana, tu mensaje para el doctor Orrego. Hola, mi doctor, saludos. Hola, princesa, ¿cómo estás, Ivanita? Bien. Gracias por todo. No, es con todo el cariño del mundo y por favor, a cuidarnos entre todos, a mantenernos en casa y todas las medidas de bioprotección, utilizarlas porque es el momento de pensar en los demás. Creo que tenemos que pensar en los demás.
Che, Guti. Guti. Bueno, don Guido, aquí ya estamos conectados, tuvimos... Se nos fue la energía, ¿no? Sí, señor, dos veces. Ya el doctor se nos fue, ¿no? Ya, pues vamos a lograrlo comunicar otra vez a ver si No, nos... porque ya yo lo iba Ahí está, Era para ahí está, me parece. Mira, vamos a ver. Se nos fue la energía, apagón aquí en Calarcá. Como 2 veces, Guido, de seguido. Bueno, muy bien, pero ya estamos acá. ¿Y qué pasó con John? Terminamos porque toca volver a conectar el... Y ahora vamos con el doctor Sarasa porque nos quedaron 2 temitas. Se fue la energía, Guido. Sí, ya estamos al aire, John. Yo Ya estamos al aire. tengo datos, a mí se me fue. Sí, cuéntame. Bueno, doctor Orrego, es que tuvimos un apagón aquí